El sector industrial está contemplado, lo que pasa es que hemos cambiado la forma de interpretarlo. A mí me han asignado una consejería en la que están todas las herramientas y entendemos que, de acuerdo con lo que dice Europa y de acuerdo con la estrategia del desarrollo inteligente, el fomentar el conocimiento, fomentar la competitividad hace que no veamos a la industria como industria, la vemos como pyme, y por eso comentaba que una línea de apoyo a la industria la teníamos como pyme, independiente de que luego tendríamos líneas específicas. Y esperamos que dentro de una línea de 5 millones que cuelga de la Dirección General de Promoción Económica, saquemos líneas un poco específicas para compensar a los diferentes sectores en base, a lo que nos diga la DIC, que es importante cuando tengamos la DIC aplicar la línea. Es el consejero de Industria y por eso hemos invitado al presidente del Colegio de Ingenieros Industriales. Señor Linares, Juan Linares, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Le gusta a usted el andar de este consejero? No he tenido la oportunidad de conocerlo. Precisamente mañana tenemos previsto una reunión a las 11 con él para... ¿Y de lo dicho y leído hasta ahora? Creo que tenemos mucho que hablar. Insisto que es un tema que es importante tener un primer contacto. Vamos a llevarle mañana, ya se lo hemos adelantado, una serie de puntos que nos gustaría que nos explicara y pudiera aclarar. Y a partir de ahí sí que podríamos opinar de una manera más... ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Por qué apuestan al 100% a energías eólicas o energías alternativas en Gran Canaria, que es lo que le ha pedido el Cabildo, y aquí por lo mixto, porque vaya introduciéndose el gas poco a poco? ¿Podría ser una de las preguntas? Esta es una pregunta que queremos saber un poco cómo piensa conseguir el que se pueda introducir el 100% de las energías renovables en Gran Canaria. Si bien es un tema que el nuestro es Santa Cruz de Tenerife, porque es nuestras competencias, pero no cabe duda que para nosotros suena muy difícil que se pueda lograr un 100% de energías renovables en Gran Canaria. Precisamente es uno de los puntos que queremos tratar con él mañana. Es difícil porque lo realista sería un ciclo combinado. No sé si es correcto decir ciclo combinado, no lo sé. No, el ciclo combinado es una parte de la generación eléctrica importante, en la cual se suele utilizar como potencia base para que el resto de energías que puedan estar produciendo electricidad que dependan a su vez del medio natural, es decir, viento, sol, sean las que vayan cubriendo, y siempre hay una base que protege el posible defecto, la posible pérdida de esas energías. Un poco el ciclo combinado va por ahí. La verdad que es curioso, hoy ha sido un aplauso de las energías eólicas, incluso del área de obras públicas, por Ornella Chacón. Sin embargo, lo que ha comentado, por lo menos a bote pronto, el consejero de Industria ha sido que, bueno, que se compensará al área de Industria, que se incluye en el sector de las pymes, que hay otro dinero para compensar, que ya se debatirá en posteriores situaciones. De entrada, desde luego, para el sector industrial entiendo que no es una buena noticia. Nosotros, otro tema que queremos llevarle es precisamente como la industria. Nosotros en Canarias estamos a la cola de España en nuestra aportación de la industria al PIB, y evidentemente tenemos que hacer algo para que la industria, no tiene por qué ser una gran industria, pero evidentemente aquí nos reciben muchísimos millones de habitantes, de turistas que consumen. Y aquí creemos que hay posibilidades de realizar algún tipo de transformación que permita que haya industria para atender a todas esas personas que nos visitan. ¿A ustedes, por ejemplo, como colegio, les consultan sobre las energías renovables, sobre la definición del tipo de uso de suelo que se va a hacer? Porque claro, estamos hablando en Canarias de 18 proyectos de interés estratégico y los 18 son parques eólicos. De interés general, entiendo, ¿verdad? De interés general estratégico. De interés estratégico para el archipiélago, según el gobierno. Eso es una medida que hay que aplaudir. Hay que aplaudir que por fin alguien, después del año 96, desde el año 96 en Canarias no ha habido la posibilidad de que nadie monte, por ejemplo, energía eólica. Entonces estamos hablando de casi 20 años, en donde a partir de ahí pues, ha habido concursos, ha habido que todos han fracasado, todos han muerto. Entonces la realidad es que nadie ha podido invertir en este sector en Canarias. Estamos de estar a la cabeza a la cola. Me refiero en los 90 a la cabeza de España, y hoy estamos a la cola solamente por detrás de las Islas Baleares, que están peor que nosotros. Entonces, evidentemente siempre el tropiezo ha sido por el tipo de uso de suelo. Es decir, todo el inversor que ha querido ir a esta actividad, aún siendo enormemente atractiva, porque había primas, había ayudas
¿Qué ocurre? La realidad es que cuando uno iba se encontraba con que o bien el suelo era un suelo para uso agrícola, sí, o aún siendo abandonado, porque normalmente no olvidemos que donde está el viento, que es lo primero que hay que ver cuando se quiere hacer instalaciones de carácter eólico, es dónde hay viento. Donde hay viento es donde merece la pena ir. ¿Qué ocurre? Donde hay viento, normalmente, aún siendo suelo o un suelo que pudiera ser usado para tipo agrícola, la realidad es que allí no hay nada, porque el viento se carga absolutamente, sí, cualquier tema. Sí. ¿Qué ocurre? Siempre se ha tropezado con este tema. Ha ido la CODMAS, pues, estudio de impacto ambiental siempre, y nadie ha podido sacar adelante un parque. ¿Qué ocurre? ¿Esta medida es positiva? Sí, se aplaude, sí, la compartimos, sí. ¿Por qué? Porque es que la ha sacado del concurso y lo ha metido en un tema que es de interés general para Canarias. ¿Qué ocurre? A nuestro juicio, la realidad es que esto, a pesar de que es una buena noticia, no va a solucionar el problema. Esto no va a solucionar el problema de poder tener en Canarias o en Tenerife un 60% de energías renovables. Lamentablemente estamos en un 10%, no llega. O sea, realmente producción incluso menos de un 5%. Entonces, ¿qué ocurre? Si queremos acercarnos al 2020, que es ya, sí, 4 años, sí, tenemos que alcanzar un 20%. Entonces, díganme ustedes, si hasta ahora, en 20 años, no hemos sido capaces de incrementar ni instalarlo, ¿cómo vamos a conseguir en 4 años alcanzar esa potencia de un 20%? Sinceramente, que esta medida es positiva, pero ¿va a conseguir lograrlo? A nuestro juicio, no. ¿Por qué? Porque lo importante, lo más importante, sí, que hay que resolver es que cuando un inversor, cuando alguien que tenga interés en ir a esta actividad, a desarrollar esta actividad, lo primero que tiene que tener es la certeza de que el suelo donde va a instalar ese parque eólico, ese suelo tiene las bendiciones de todas las administraciones. Y cuando digo todas me refiero Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento donde se ubique ese terreno. Sí. Si no se tiene definido y hay un plan claro que diga dónde se puede montar un parque eólico o dónde se puede montar un parque fotovoltaico o una estación geotérmica, si eso no se ha hecho, estaremos lamentablemente perdiendo el tiempo. No llegamos. Por supuesto que no. A nuestro juicio, no. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros Industriales, como decíamos, hacía un trabajo interno, luego quería hablar al exterior y cuando lo hizo fue precisamente en esta visita al Grupo El Día en semanas pasadas que recordamos. Y a partir de este titular, apuesta el Colegio de Ingenieros Industriales por el gas natural, pues la sociedad se ha olvidado una parte de ella, porque falta quizá una instrucción, una cultura clara de lo que es el trabajo de los ingenieros industriales. ¿Por qué ha sentado de esa manera? ¿Por qué se ha visto de una forma política quizá, en vez de por lo que es? Pues no lo sé, me imagino que opiniones, cualquier persona puede opinar y puede tener su punto de vista respecto a un tema. El nuestro, evidentemente, es el que es. O sea, nosotros entendemos que hoy por hoy estamos consumiendo un producto para producir electricidad que es muy caro, que son derivados del petróleo, como es el fuel oil o el gasoil, y podemos, porque esos grupos, como decía antes, son ciclos combinados, sí, están preparados para poder utilizar gas natural. Sí. ¿Qué ocurre? El gas natural es un producto que es mucho más limpio, más barato, no requiere un transporte como hoy actualmente por carretera a base de camiones cisternas que van por la autopista del sur, un flujo continuo 24 horas al día, casi 4 camiones, cada 15 minutos un camión, con el riesgo que conlleva, etcétera, etcétera, y todo eso podríamos eliminarlo. ¿Cómo? Con el gas natural. Pero no es solo eso. O sea, eso es una parte de... Lo importante es que es más barato, lo importante es que es menos contaminante, lo importante es que produciría la posibilidad de alimentar con gas natural a las instalaciones hoteleras de nuestra isla, de Canarias en general, si estuviesen en Canarias. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Lo decíamos en nuestra nota de prensa. No entendemos por qué hay tanta rechazo en la instalación del gas, porque nosotros vemos que en todo es beneficioso, además a corto plazo, porque desde el momento en que se tenga gas natural, de manera inmediata los hoteles pueden empezar a consumirlo. Rebajarían su factura para calentamiento de agua sanitaria en el orden de un 66%. Sí. Entonces, claro, son temas que tenemos que ponerlos en la mesa. Y le guste o no le guste a las personas. Evidentemente, ya nos hemos encontrado sorpresa a raíz de la nota de prensa que publicamos gracias al periódico El Día, sí, en donde nos quedamos sorprendidos porque incluso llegan a decir que miente. O sea, el ingeniero Linares miente. Pues eso duele. O sea, duele porque uno no tiene ningún interés de carácter personal, como parece dar a entender este caballero, que no sé ni quién es, bueno, pero que quiero decir que hay personas que dicen cosas... A mí me gustaría contar con el ingeniero y presidente, el ingeniero Linares y presidente del Colegio de Ingenieros Industriales, en otra ocasión, porque se me queda hablar de las carreteras.
de los famosos atascos de la Tenerife 5, de los residuos sólidos, de su propio colegio y de muchas más cosas, porque los ingenieros están en todas partes. Por suerte somos una carrera generalista, o sea, es una carrera que no es muy especializada, y eso es lo que nos hace diferentes, es decir, la posibilidad de poder tocar en muchísimos frentes, como incluso hasta la política, porque hemos tenido hasta presidentes de gobierno y hemos tenido presidentes de cabildo, o sea, que es decir, efectivamente el ingeniero industrial puede estar en muchos sitios por su formación. Y la última cuestión, ¿le tocan ustedes a la puerta? ¿Les piden asesoramiento los políticos? ¿Les dicen, oiga? Alguna vez. ¿Alguna vez? Pero muy poca. Vale, ¿y cuando les dan ustedes el asesoramiento, le escuchan o al final qué locura han hecho aquí? Hombre, nos preocupa que suele ser justo cuando va a haber elecciones, cuando nos vienen a visitar y a pedir... pero bueno, o sea, es menos que será propio del ser humano. Pues yo le agradezco su rato aquí en esta televisión, en este programa, y yo creo que vamos a seguir hablando, porque digo que lo de la Tenerife 5, por ejemplo, hay que abordarlo. ¿Tendrán ustedes una visión sobre ese asunto? Por cierto, ¿tren o tercer carril? Creo que es un mix. ¿Sí? ¿Apuesta por un mix? Bueno, ya me da un titular. Ya me da un titular. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos a estar aquí. Vamos a